digamos, pareciera un poco que durante 2023 Milei planteaba un tema de agenda y el peronismo corría por la negativa, ¿no? Digamos, bueno, no sé, reforma laboral, no. Pero la realidad es que la cantidad de monotributistas están creciendo de los últimos 10 años de una manera significativa. Reforma previsional, no, pero la realidad es que los jubilados ganan poco. Aumento de tarifas, violento, no, pero la realidad es que lo que pagábamos antes tampoco se podía pagar porque era muy barato. Control de precios, no, pero también es cierto que no se pueden disparar los precios. Lo mismo con las importaciones. Entran las importaciones y hay que cuidar la producción nacional, pero lo cierto es que lo que pagamos acá es muy caro. Entonces, digo, ¿cuál es entonces concretamente, o con la relación con los empresarios, digamos? Salió la UIA ahora a marcar un poco la cancha diciendo, ojo que la actividad económica viene para abajo y que controlar las tasas de interés, pero es la primera en haber defendido en primera instancia al gobierno nacional. ¿Qué hacer con esas cuestiones que son concretas, digamos? Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. Hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Hola heredos, espero estén muy bien. Hoy les traigo esta entrevista que le hicieron al enano comunista de Kicillof en Futurock, donde expone cómo nos cobra los impuestos que saca Nación a los bonaerenses y nos deja bien en claro que su partido no tiene ninguna propuesta. Siéntense y disfruten que no tiene desperdicio y recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video futuro. Abrazo. Y arranca el momento favorito, ya está con nosotros el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Muchas gracias por venir, Axel. ¿Cómo va? Gracias a ustedes. Bien, bueno. Ayer... Espera, ¿querés acercarte un poco más el micrófono? Sí, Ahí está. Perdón. Toda esta semana... Mete el cuaderno acá adelante, el micro, perdóname que te ordene. Bueno, Lo ordenamos. Bonaerense acá sí que alguna potestad tengo. Quilmes, está bien, sí. Él está muy entusiasmado con la idea de que es bonaerense. Sí, bueno. Ahora Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, claro. Claro. Escúchame, vos sábado a la mañana en la ciudad de Buenos Aires, raro, ¿no? Ya te agradecemos ese gesto porque... A la ciudad de Buenos Aires vengo poco, la verdad. Ajá. Que tenemos una provincia muy extensa, tenemos una capital de nuestra provincia que le estamos poniendo en valor, eso implica también que el gobernador trabaja, vive en la capital y que en la medida de lo posible las cosas pasen en la capital de la provincia. Obvio que la cercanía también genera alguna ambigüedad, ¿no? Porque estás a una hora más o menos, pero yo prefiero que todo ocurra en la provincia. Bien. Hoy tenés ya todo el raíz de actividades previsto. Tenemos más bien reuniones hoy y algunas cositas más, pero no, vengo ayer de Mar del Plata, de Mar Chiquita, hicimos un Congreso del Agua, que abandonó Nación y lo hicimos en la provincia. Ya es el tercer o cuarto congreso que tiene que ver, qué sé yo, desde imágenes geoespaciales a cuestiones del agua, cuestiones también universitarias, de investigación. Todo está tomando la provincia lo que abandona Nación para que no se interrumpa, para que no muera, Bien. mantener la llamita prendida. Pero bueno, ayer inaugurando escuelas, una casa de la provincia, entregando ambulancias. Eso el día de ayer. El día de anteayer estuvimos en Matanza, estuvimos en Ezeiza, estuvimos en Presidente Perón, en Presidente Perón inaugurando una escuela, la 270 de la gestión, en Ezeiza patrulleros, pavimentos. O sea, seguimos gestionando con mucho para inaugurar y todo en contraste con lo que está haciendo y no está haciendo el gobierno nacional. Espérame porque te voy a preguntar. Tenemos muchas cosas de las que hablar con Axel. Le vamos a preguntar, por supuesto, por el gobierno de Milei, le vamos a preguntar por la campaña que se está desarrollando en la provincia, le vamos a preguntar por las disputas internas dentro del peronismo, le vamos a preguntar por eso, le vamos a preguntar también sobre el modelo de país que tiene en la cabeza, qué está pensando para adelante. Hay mucha gente que deposita mucha expectativa en él, mucha esperanza, así que van a ser todos temas interesantes para hablar. Y al final, como siempre, el juego de la democracia, ¿no? Bueno, se va a enterar al final. No sé qué es, pero bueno, ya no me te vas a enterar. gusta que sea sorpresa. ¿Viste? La palabra democracia me encanta. No es tan grave. No, ¿Viste la cadena nacional de ayer de Milei? Me imagino. Nosotros comentábamos que el gobierno está en los últimos días en un intento por refutar la idea de que Milei es un presidente cruel. ¿Qué pensás de eso? ¿Es un presidente cruel? Es un desastre, Milei, por donde se lo mire. En sus actitudes, en sus políticas. Es un desastre. La verdad que ya pasó 1 año y medio y yo podría decir al año y medio qué hizo Milei, qué hizo bueno, qué hizo notable, fuera de una modificación en la dinámica de precios
por planchar el dólar, planchar los salarios, planchar los saberes jubilatorios, bajar los ingresos de la gente, pero está destruyendo el aparato productivo, destruyendo capacidad del Estado a nivel internacional con una política de sumisión, de seguidismo de Estados Unidos, Israel, que nada tiene que ver con los intereses del país, son sus ideas. Así que yo, para ir concreto a la cadena nacional de ayer, incluso la foto esa en Matanza, veo que además están con dificultades también en lo comunicacional, están metiendo cambios. Milei dijo que no iba a insultar más, no sé si lo ha hecho los últimos días. No lo escuché. No Después sé, de no lo insultar. sé, no lo sé. Ayer en la cadena no insultó. Bueno, pero sería un cambio notable porque era una marca registrada, se dedicaba a insultar, casi únicamente insultaba. A mí, bueno, yo tengo Sí, enano, comunista. sí, tiene millones, Sí. inútil, ¿no? Pero no importa, digamos, y algunas más tipo pelotudo, esas cosas, digamos, no. Sí. Pero bueno, si decidió no insultar es que también están revisando y recalculando la política de comunicación del presidente de la Nación por el desastre que está generando. Me parece que lo de ayer, ¿qué le puedo decir? Vergonzoso, penoso. La cadena nacional de ayer venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico, más o menos penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar, que lo quiere presentar como una ley, no les aprueban en la Cámara, no le aprueban en las cámaras, no le aprueban sus leyes, le vetan sus decretos y ahora quiere que se autopersigan los diputados y senadores porque no están de acuerdo con Milei. Yo creo que es tremendamente border lo que está haciendo. En ¿No ese le sentido. reconoces? Y perdón, Sí. y digo algo más. El contenido económico de lo que dijo también un delirio cósmico. También. Milei viene de vetar leyes que tienen que ver con discapacitados, con jubilados. Los números que construye para dar sus explicaciones son falsos, por donde se los mire. Y además el gobierno tiene un montón de plata. Un montón de plata. ¿A dónde? ¿De qué? Les doy un cálculo sencillo, podríamos seguir un rato largo y se vuelve más técnico, pero muy sencillo. Los títulos que van cambiando de nombre, el EFI, el ECAPA, los títulos públicos que emite para financiarse. Sí, y para parar el dólar también, y ahora subiendo la tasa de interés Sí. de una manera, la verdad que muy, muy sintomática de las dificultades que tiene. En los primeros 6 meses generaron intereses por más o menos 29.000 millones de millones. Sí. Bueno, eso es más que lo que pagó en jubilaciones, Milei. Generó intereses por más de lo que pagó en jubilaciones. O sea, Que me venga a plata explicar- para pagar más jubilaciones tiene. No, sí, lo que pasa es que lo dedica a la timba financiera, sostener su esquema cambiario, porque sube la tasa de interés para que no se le vaya el dólar, después sube el dólar para que no se le vaya el interés, emite títulos para absorber los pesos, emite pesos para comprar los dólares. Bueno, está en esa, haciendo equilibrismo y cambiando de idea cada 10 minutos y de política. Es llamativo, ¿no? Como es un gobierno acomodaticio en lo discursivo. Dice, bueno, el dólar va a estar fijo en tanto. Después viene el Fondo Monetario, bueno, va a haber banda. Bueno, voy a ir al fondo de la banda. Y el gobierno no va a intervenir. Bueno, intervengo en dólar futuro. En dólar futuro gastó una fortuna. Cuando yo era ministro era un delito, ¿se acuerdan? Sí, te dólar denunciaron. futuro. Sí, Bueno, tuviste una causa. sí, estuve procesado, Claro. no podía salir al exterior. Bueno, este gobierno está haciendo un disparate en dólar Negri y futuro. Pinedo, ¿no? Te habían denunciado. Pinedo, que es Sí, parte de Comodoro este Pi había avanzado fuerte con eso, Bonadío. ¿No le reconoces ningún o no le atribuís ningún mérito a la política económica de Milei? Haber bajado la inflación, decís que tampoco. No, lo que pasa es que yo fui ministro de Economía y lo decía siendo ministro de Economía, pueden buscarlo. Bajar la inflación con un dólar barato, estabilizando, planchando el dólar, un dólar artificial, con los salarios deprimidos y los salarios reprimidos, no generando actividad en construcción, no generando ingresos, no generando demanda. A ver, podemos discutir 100 años sobre la inflación. Ahora, si la gente no tiene plata en el bolsillo y no tiene capacidad de compra, los empresarios, los comerciantes no pueden subir los precios porque no venden, pero es porque se están fundiendo, no porque los precios están en un equilibrio nuevo. Porque se están fundiendo, que es lo que pasa con el comercio, con la industria. O sea, para ser muy claro, es un plan
antiinflacionario, ortodoxo, convencional, muy parecido a la tablita de Martínez de Ol. Lo dije cuando asumí, lo dije después de haber visto a Milei, 2 veces en mi vida lo vi, uno en Bahía Blanca vestido de G.I. Joe, y después otro cuando citó a los gobernadores, y él dijo, yo venía a dolarizar, mentira electoral, mostraba en el teléfono, tengo 15.000 palos, 20.000 palos para dolarizar, no los tenía, mintió, y lo que hizo después es aplicar un plan parecido al de Martínez de Ol, parecido al de Cavallo, parecido al de Toto Caputo, lo cual no es raro, cuando estaba con Macri, porque Toto Caputo es el ministro de Milei, que más casta no se consigue, más Wall Street, más timba financiera no se consigue. Ahora, yo coincido con vos en el diagnóstico inflacionario. Ahora, ¿cuál es la solución alternativa a eso? Porque yo, yendo por la mala, te podría decir, bueno, en la última parte del gobierno anterior, Massa se fue con 200% de inflación. ¿Cuál es la solución peronista al tema inflacionario que no sea este ajuste? Bueno, a ver, yo poniendo, y tampoco porque es un tema relativamente es largo y complejo, pero te digo esto, cuando a mí me tocó ser ministro con Cristina, asumo en el 13, 14, 15, digamos al final del 13, nosotros hubo una devaluación, un corrimiento cambiario, un aumento de los precios, que según el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires, comandado por Macri, fue creo que de 37 puntos en el 14. Y en el 15, la inflación medida por el INDEC de Macri fue creo que 23. Bueno, y no fue un plan recesivo, no fue un plan... Eso no quiere decir que sea sencillo y depende de muchísimas condiciones, que incluso son externas. Te cuestionaba el atraso cambiario ahí también. Sí, bueno, por eso. Es mucho porque de nuevo, si vos estás hablando de lo inflacionario, decís voy a hacer un plan donde no haya un mango en el bolsillo, nadie pueda comprar, entonces nadie pueda vender y nadie pueda subir un precio porque no vende. Y voy a planchar el dólar a un valor que conviene irse a veranear a Brasil que a Mar de Ajó, es más barato, es un dólar artificial barato y conviene comprar cualquier cosa afuera, en Chile, en Paraguay, en un país vecino, que en Argentina. Entonces conviene producirla afuera y un aluvión importador. Y sí, la dinámica de los precios va a ser esa, pero el funcionamiento de la economía es espantoso. Espantoso, se pierde fuerte de trabajo, se pierden industrias locales, y además hoy va a contramano de lo que está haciendo el planeta. El planeta, lo que está haciendo el mundo, Estados Unidos, es defender la industria local, aún con efectos inflacionarios, obviamente a otros niveles. La verdad que la economía no está fácil, pero eso es lo que puedo decir. Para bajar la inflación, entonces... Para bajar la inflación de manera un poco más estructural, uno tendría que soportar tal vez niveles de inflación un poquito más altos para poder bajarla mejor en el tiempo. Mira, yo creo que los principales objetivos de la política económica tienen que ver con la producción, con el empleo, con el bienestar, con los derechos, con que los jubilados tengan una vida digna, con que el laburante no necesite 5 empleos, con que llegue a fin de mes, con que los sectores vulnerables puedan tener ingresos, que puedan comer, que tengan remedios, esos son los objetivos. Después, obviamente, esto no significa que entonces la inflación no importe, por supuesto, que yo atribuyo a la cuestión inflacionaria en el gobierno anterior buena parte, incluso de las discusiones políticas que estamos teniendo hoy al interior del peronismo, porque gobernamos y pasaron esas cosas, obviamente, pero digo, no es la única manera y no hay una única manera, sino que simplemente vos no podés dejar de lado los intereses básicos para quién gobernás en aras de aplicar el plan que se aplicó siempre, como el que estamos viendo ahora, que tiene un éxito en materia de inflación, pero eso viene acompañado de una destrucción del tejido productivo, de una destrucción de los empleos, de una destrucción de las condiciones de vida, de una precarización y finalmente de cuestiones más básicas, ¿no? Pues si no tenés industria, después ajustás el gasto público y la inversión en universidad, en ciencia, en tecnología, y bueno, te vas quedando sin país. Te vas quedando sin país, que ahora, estás al borde de una situación ya que yo digo, de una gravedad enorme. Eso es lo que a veces me parece que se pierde de vista. Que se pierde de vista, si tengo que plantearlo. Nosotros, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, tenemos planes quinquenales en salud, en educación, en seguridad. Veníamos trabajando de una manera y bueno, ocurre que gana Milei y hoy estamos en una
si uno saca una foto de lo que está pasando en la Argentina, tenemos en riesgo la salud pública, la educación pública, la universidad, el CONICET, el INTA, el INTI, en riesgo los jubilados, en riesgo... Hay un deporte de Milei que es apalear jubilados todos los miércoles y parece que eso está naturalizado. Ya amenazó una vez con intervenir la provincia de Buenos Aires. Está presa la principal líder del peronismo. Está en la gravedad de lo que está ocurriendo, que me parece que a veces lo perdemos de vista. Y acá en la provincia de Buenos Aires, ¿qué hacemos? Desde el día 1 de Milei, y pueden buscarlo el día que asumí el segundo mandato, pueden buscarlo en mi discurso. Yo denuncio esto y sale el gobierno a la calle a acompañar a los jubilados, a acompañar a los universitarios, a acompañar a los trabajadores, el gobierno. De la provincia. Incluso en los primeros meses, donde yo tengo montones de dirigentes de nuestro sector que decían, che, no te expongas tanto, fíjense. ¿Cómo fue con Macri? Cuando gana Macri, el día 1, por lo menos es lo que pienso yo, denunciando, ¿se acuerdan? En las plazas. Sí, eso fue la gira por las plazas. Sí, fue el 20 de diciembre del 15. de 2015, acababa de ganar Macri, yo exministro de Economía, a la plaza a denunciar lo que iba a hacer, sabiendo que termina así, o que continúa así, que no hay ni luz al final del túnel, ni segundo semestre. Milei ganó una elección prometiéndole a la gente que iba a terminar con la inflación. ¿No puede haber un riesgo en que vos planteás, bueno, ojo que no es lo único importante, como si le faltara énfasis a la propuesta del peronismo, decir, sí, quédense tranquilos que para nosotros también es importante bajar la inflación? Lo digo, es recontra importante, por eso marqué 14 y 15, Cristina presidenta, yo ministro, hubo un corrimiento cambiario, subió a 37, se puso en 23, y tuvimos la mejor distribución del ingreso de toda la serie, en términos del 50-50, ¿no? Del 15 llegaron a 53, ¿no? 52 y pico, sí. Porque hay un dato que a mí me llama la atención también. Sí. La economía creciendo, los salarios creciendo, lo que no quiere decir que sea sencillo, lo que no quiere decir que haya una receta. El propio Milei, ayer tratando de explicar que el tipo de cambio no tiene nada que ver con los precios, él se pone a hablar de una economía que nadie entiende, los modelos de equilibrio general, si no aumenta la cantidad de dinero, si sube un precio baja otro, y que suba el precio del dólar, es como que suba el precio de los chocolatines, entonces va a bajar el precio de los chupetines. Una tontería de tamaño, digamos, lo que se decía de las tarifas en el modelo macrista. Marca cañón, lo hizo Prat Guy, que dijo, bueno, el dólar no tiene nada que ver con los precios, devaluó y se le fue a los precios, y ahora esto luchando con que, aún si el dólar es un bien que tiene un precio, el dólar y el tipo de cambio participa de la estructura de costos de prácticamente todos los sectores, con lo cual lo que está subiendo es un precio básico de la economía, uno de los precios más importantes, que afecta los costos de un montón de otros productos, para empezar los importados, pero de un auto, o te diría casi de todo lo que consumimos, está involucrado el dólar en su estructura de costos. Quiere decir que es de una ignorancia lo que decía ayer, tan obvia y tan evidente, que además muestra que el gobierno abandonó buena parte de su heterodoxia, de su ortodoxia y de su monetarismo cuando le tocó gobernar, como le pasó al gobierno de Macri, como le pasó al propio Toto Caputo. Si no, no estarían locos por sostener un dólar y invirtiendo toda la guita que no le dan a los jubilados a las universidades para sostener un dólar de estima financiera, porque entienden eso. Hay un tema y al peronismo sí le tiene que importar muchísimo la cuestión inflacionaria, porque también hay niveles de aumento de los precios que enloquecen, ¿no? La vida cotidiana, que perturban, es difícil. Yo creo que nadie defiende eso, más allá de las dificultades y más allá del saldo de nuestra etapa anterior de gobierno, que bueno, que todos sabemos que fue un saldo negativo en conjunto. Entonces, sin ponerle énfasis a todos los elementos que uno puede evaluar, y yo creo que buena parte de lo que ha pasado esta etapa, lo sostengo y me parece que está bien, es el peronismo, el campo popular, discutiendo lo que pasó durante el gobierno anterior para no repetirlo y para poder ofrecer algo distinto en muchas dimensiones. Y eso es parte de una discusión, yo diría, saludable, que ustedes, bueno, hay una tendencia
a llamarlo, bueno, la interna, y están discutiendo carguitos, cosas. Me parece que hay una parte de esa discusión y de ese debate y de ese análisis que es lógico y que puede haber puntos de vista distintos sobre qué salió mal, porque perdimos. Gobierna Milei hoy. A ver, ¿por qué gobierna fracasó Milei. el gobierno anterior? Vamos a partir de ahí para hablar hacia adelante. Sí, yo quiero decir algo. Me parece que yo ya di algunos elementos de lo que pienso. Diría lo siguiente. Hubo al interior del frente discusiones, debates a cielo abierto, hubo cuestiones de resultados que no se dieron y expectativas que se generaron. Atravesamos también una pandemia, hubo muchas cuestiones de Alberto, hay muchos elementos. Yo no podría saldarlo en un punto. Lo que sí me parece claro es que hoy, en este momento, a esta altura, tenemos que seguir discutiendo para generar una propuesta superadora, para generar una alternativa de cara al 27. Pero hoy, septiembre 2025, lo que tenemos que hacer es tener la madurez suficiente para posponer un poco eso, porque hoy yo voy a decir algo, con lo que estoy muy seguro, y ya lo he dicho, pero si eso recicla y reabre la discusión, me parece que estamos pifiando el tiro, ¿no? Porque creo que hoy lo que, me permito decir, lo que nos piden, lo que tenemos que hacer es mostrar un frente con una sola boleta que le ponga freno a Milei. Que le ponga freno a Milei. Esa es la prioridad ahora. Eso no quiere decir olvidarnos, quiere decir simplemente, después seguimos discutiendo porque de cara al 27 va a haber que saldar estas cuestiones, de alguna manera. Pero hoy creo que las diferencias que tenemos entre los sectores son tanto más acotadas que lo que nos une contra lo que quiere hacer Milei, lo que está haciendo Milei y lo que representa la elección de septiembre, que hoy lo que tenemos que darle a la sociedad es una alternativa, una opción, una boleta para frenar a Milei. Para decirle a Milei, ustedes imagínense si Milei gana en septiembre por una diferencia grandísima. Por una gran diferencia, ¿no? Gana en septiembre por una gran diferencia. ¿Puede pasar? Mirá, depende de nosotros. Depende de nosotros. Algunos decían, si se unen el PRO y la Libertad Avanza, no se unieron, ¿no? Al PRO lo metieron en ácido sulfúrico, en ácido violeta y quedó violeta. Pero, si decían, si se juntan, ganan por afano. Y van a sacar lo mismo que en el balotaje. Y el peronismo va dividido, o sea, ellos juntos, nosotros divididos. ¿Qué tenemos hoy en Provincia de Buenos Aires? Que ellos van divididos y nosotros vamos con una sola boleta. Y me parece que es un logro, un mérito que hay que poner en valor en este momento. Porque además es lo que, por lo menos contaba recién, yo recorriendo la provincia, dicen, estás en campaña. No, lo hago desde el día que asumí. Todas las semanas del día que asumí, yo ya di 5 vueltas enteras a la provincia, prácticamente a todos los distritos, creo que me faltan 2 o 3 para haber ido 5 veces a todos los distritos. No pasó nunca, pero porque es una forma de gobernar que tenemos. Lo hicimos, yo decía, así como hicimos campaña, vamos a gobernar, pero quiero plantear de nuevo esta cuestión para redondearla. Hoy el problema, hoy la dificultad que tenemos es que Milei mira septiembre y mira octubre también como un cheque en blanco y como una convalidación. Lo ha dicho 20 veces. Entonces, si no lo entendemos nosotros, hoy conseguimos o tenemos que el PRO vaya dividido en Provincia de Buenos Aires, que los radicales vayan divididos, que una parte se haya hecho violeta humillantemente, perdió la identidad, perdió las convicciones, perdió hasta los consultores que tenían antes, defendían el amarillo como si fuera el color de sus ideas. Bueno, hoy estamos viendo papelones, un papelón arriba de otro, un gobierno bastante desorientado. Entonces yo creo que hay que aprovechar esto para ponerle un límite al gobierno de Milei con una boleta. Es eso, que el 7 de septiembre la gente vaya a votar y diga, acá tengo una opción para decir que no me gusta que fajen jubilados, no me gusta que desprecien con crueldad a los discapacitados, que si una familia tiene un chiquito autista le diga no es problema del Estado. No estoy de acuerdo con que desarticule la universidad pública, no estoy de acuerdo con que... Bueno, esa boleta tenemos que generar. Y nosotros, y también defender. También defender lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobierno provincial, lo que están haciendo los gobiernos municipales, los intendentes, lo que está haciendo la militancia, lo que están haciendo
porque se nos quintuplicó el laburo desde que está Milei. Esta semana se cerraron la inscripción de alianzas electorales para octubre y la semana que viene es la inscripción de candidaturas. Hay de parte de un grupo de intendentes del peronismo un pedido, un planteo para que Máximo Kirchner encabece la boleta en octubre. ¿Qué pensás de eso, de Máximo como cabeza de lista? Mira, yo pienso esto, pienso que en octubre tenemos que de nuevo ir con una sola boleta. Eso es fundamental. Y me parece que con el cierre o con la firma, por lo menos hasta donde veo yo, estamos muy cerca de que todo el campo popular tenga una sola boleta. Una boleta que se oponga a Milei. Una boleta que además esté llena de candidatos que vayan a oponerse a las políticas de Milei sin ninguna duda, sin ningún titubeo, sin ninguna especulación. Después están surgiendo diferentes propuestas para encabezar la boleta. Me parece bien. Me parece bien. Todavía no lo hemos saldado. Ya lo saldaremos. Me parece bien. Me parece bien que haya candidatos, que haya ideas, que haya propuestas. Lo fundamental, repito, es que eso exprese y permita representar en octubre a todo lo que venga a ponerle un freno a Milei y a defender lo que somos, lo que hacemos de la mejor manera posible. Hoy creo que con eso estamos caminando bien. Yo hoy estoy abocado a la campaña de septiembre, donde ya tenemos candidatos, donde ya tenemos boleta y donde tenemos que hacer todo esto. Después iremos discutiendo, iremos avanzando en la determinación de la mejor propuesta posible. Pero está bien, está bien. Pero, viste, ayer a Máximo le preguntaron por esta posibilidad de ser candidato y dijo, tampoco uno quiere ser alguien que se entrometa en los planes de nadie. Digamos, hoy la mayor responsabilidad la lleva adelante el gobernador, como diciendo, bueno, yo estaría dispuesto a ser candidato, pero siempre que tenga el visto bueno de Axel Kicillof. ¿Hay visto bueno? Mira, no hay veto para nadie y tenemos que encontrar la mejor expresión. Yo lo he dicho varias veces, no lo he charlado esto particularmente con Máximo. ¿Puede ser la mejor expresión? Mira, por eso yo, de nuevo, vuelvo. Sí, todos pueden serlo. Yo lo que digo es que hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Ni y una tienen que definición sentirse sobre todos. si Máximo sí o Máximo. No, sí, está bien, no estoy diciendo, por eso digo, lo que sí me parece es que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos y que sea algo expresivo de todos los sectores y que contenga a todos los sectores. Y me parece que en ese sentido yo tampoco quiero cerrar opciones, pero está bien. Esa condición de todos los sectores está garantizada para septiembre y para octubre. Está avanzada. Yo creo que está avanzada y con ganas, con vocación, todos lo han expresado, todos han expresado algo que hace un par de meses era mucho más atrás, estábamos mucho más atrás. Algunos decían, no, se están peleando, van a ir todos divididos. Bueno, no nos estábamos peleando, estábamos generando la unidad, de alguna manera. Entonces, me parece, o la lista. Y bueno, eso pospone, hay diferencias, sí, hay diferencias. Yo no me quiero hacer el tonto con esto, pero tampoco quiero poner el énfasis ahí. Porque hoy estamos en medio de una... a ver, primero, si la interna es el tema predominante ahora, creo que estamos pifiando, estamos errando el vizcachazo, porque conseguimos concretamente boletas conjuntas. Entonces ya está, decidimos ir a esta elección todos juntos. Y luego veremos, este será un paso para seguir avanzando en esa dirección. Y bueno, y después el 27 queda tan lejos, porque a mí me preguntan todo el tiempo qué vas a hacer, si tal cosa. Yo creo que hay dos hitos fundamentales para construir lo que viene. Uno es septiembre y otro es octubre. En septiembre y octubre nosotros tenemos que ser los que defendemos lo que pensamos, lo que creemos y lo expresamos de la mejor manera posible. Y los que representamos, y tenemos que ser los que nos oponemos a Milei. El que quiere, el que no está de acuerdo con el riesgo que está pasando, desde la democracia en la Argentina, porque es eso. ¿Está en riesgo la democracia en la Argentina? Sí, está en riesgo. Lo hemos dicho de 20 formas. Bueno, ahora hay que convertirlo en realidad. ¿Cómo se convierte en realidad? De la forma más clara posible que tiene la democracia, que es yendo a manifestarlo en las urnas. Pero ahí queda claro que el peronismo tiene como lema oponerse a Milei y a su proyecto de gobierno. Pero ahí nos faltaría pensar en qué propuestas concretas tiene el gobierno. Perdóname, Nasa, antes de meterme en las propuestas, puedo, para salir del tema interna, quiero redondear con una más. Dale. Déjame planteártelo de esta forma. Una jefatura política implica reconocerle a una persona
que va a ser la persona en un espacio político que fija la estrategia, las tácticas, los roles que juega cada uno de los integrantes de ese espacio. Vos tenías ese vínculo, ese tipo de vínculo político con Cristina hasta un momento determinado. Hoy vos reconocés su liderazgo, dijiste, recién la mencionaste como la líder más importante que tiene el peronismo, reivindicás su figura, denunciás su encarcelamiento como un encarcelamiento injusto, pero ya no existe ese vínculo de jefatura. Yo lo que quiero saber es en qué momento y por qué se produjo esa modificación en el vínculo político. Mirá, yo te lo voy a contestar con una realidad. Hoy tengo una responsabilidad enorme siendo gobernador de la provincia más grande de la Argentina. Nos estamos dedicando permanentemente y yo creo que estrictamente dentro de nuestras convicciones, nuestras ideas, sin especulaciones, sin disputas, sin desvalorizar a nadie. Nos estamos dedicando a gobernar la provincia y cada intendente y cada dirigente a lo suyo. Después, en términos, como te decía recién, en términos de lo que nos ocurrió como espacio político después de la experiencia del gobierno de Alberto y ahora gobernando Milei, y bueno, estamos reacomodando. Yo pondría las cosas en esa dimensión. Las pondría en esa dimensión porque me parece recontra importante decir que acá no predomina, para mí, desde mi punto de vista, la disputa. Y yo no me dedico a eso, lo habrán visto durante todo este tiempo con mucha coherencia. No me dedico a ir a los lugares a denostar a otro, a desvalorizar, a pelearme, porque creo que no aporta. Puertas adentro podemos dar 200.000 discusiones y las vamos a seguir dando. Pero me parece que también yo tuve hace poco una charla con Cristina donde dijimos, bueno, vamos a una sola lista y es lo que estamos haciendo. Y es un acuerdo de muchos sectores que también estaban enojados, algunos dispersos, otros viendo a dónde ir, bueno, y creo que ahí logramos una contención de todos los sectores, que hay que ponerla en valor. Tampoco se está poniendo en valor que hoy estamos en un proceso electoral y están referentes de todos los sectores tirando para el mismo lado, desde Cristina, pasando por los intendentes de todos los sectores políticos, hasta algunos dirigentes que eran muy críticos míos, muy críticos de tal. Creo que hemos tenido un acto de madurez. Y después, de cara al 27 o de cara a lo que viene, hay que presentar una alternativa que sea atractiva, que sea confiable y que se lea como una alternativa donde vos decías, bueno, sí, no, estamos de acuerdo que inflación no, pero salario. Inflación no, pero producción nacional. Inflación no, pero... Bueno, y este tipo de cuestiones creo que requieren, de nuevo, una discusión profunda, que sea revisión de lo que hicimos, de los vínculos, de los formatos organizativos, hay que poner en discusión. Pero yo creo que esto, discutirlo como si fuera más disputas personales o cuestiones, casi diría, hay una disputa de liderazgo en el peronismo, hay una disputa de liderazgo. Sí, pero eso no lo deciden las personas. ¿Quién lidera? ¿Lidera Axel Kicillof? ¿Lidera Cristina? ¿Quién conduce? Vos de pronto tomaste una decisión muy relevante en tu carrera política, en tu trayectoria política, que es decir, bueno, yo a partir de ahora soy el que conduce mi movimiento, mi corriente dentro del peronismo, yo lo dije muchas veces, me parece muy entendible, muy razonable, teniendo en cuenta la experiencia de lo que fue el gobierno anterior, que alguien diga, bueno, la sociedad no va a volver a votar a un delegado después de lo que pasó con Alberto Fernández. Ahora, no sé si vos terminaste de explicitar esa decisión de decir, bueno, a partir de ahora soy yo. No, es que yo no estoy disputando eso. Lanzamos el Movimiento de Derecho al Futuro de manera positiva y constructiva. No lo lanzamos contra nadie, lo habrás notado. Y no creo que nadie pueda enojarse que haya una línea, una corriente. Y bueno, y todos decían, bueno, es para romper, es para enojarse, es para acusar, es para abandonar, es para no repudiar la injusta, absolutamente injusta, inexplicable, condena a Cristina. No, nada de eso. Pero hay muchos dirigentes que estamos trabajando en una dirección y buscando confluencia y buscando acumular. Y me parece que eso es lógico, razonable, y de nuevo, así lo he expresado cada vez que me tocó hablar, valorizando y reivindicando lo que creo que es desde la historia, desde lo bueno que se hizo, desde las personas, desde los dirigentes. Nunca me vieron atacando a otro ni disputando. Sí creo que hay que darle forma a lo que se viene.
y no está listo y no está definido. Ahora, el MDF existe y ha sido parte de esta construcción de una sola boleta, con dirigentes, muchísimos dirigentes, 40 y pico de intendentes, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, organizaciones sociales. Bueno, y está bien, era gente tal vez que no se sentía representado, se iba a alejar. Bueno, hoy está contenida ahí. Pero no estamos en una disputa por la disputa misma. No estamos. Y me parece que todo eso le da como un carácter novelesco, que hoy es más grave la situación. Vuelvo a que es más grave la situación. Gobierna Milei, loco. Y está rompiendo todo. Y cosas que no tienen arreglo. Entonces, hoy, ¿para qué momento? De tratar de sumar a todos los sectores. En el caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, hasta hace un tiempo, antes de que yo asumiera, decían, no va a poder. No, ¿se acuerdan, no? No va a poder porque la seguridad, porque las escuelas, porque las obras, porque, bueno, hoy ¿qué tenemos? Que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, 4 años, tuvo una planificación lleno de esperanza, de optimismo, porque veníamos revirtiendo cuestiones estructurales, históricas en los puertos. Abrimos sedes universitarias en 60 distritos del interior. Tenemos inauguradas 200, no quiero aburrirlos, ¿no? Pero 273 escuelas nuevas. Nunca se hizo. 191 centros de atención primaria de la salud, modificando, integrando todo el sistema de salud, modificando los programas de todos los niveles de educación, los regímenes. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Vino Milei y cortó todos los fondos nacionales para seguridad, para educación. Desapareció el gobierno nacional. Es un desafío enorme. Es un programa de disolución, lo dije ayer, disolución de la Argentina en sus componentes, individuales, familiares, laborales, provincias, sin una política nacional regente, rectora de lo que se está haciendo y con un abandono de todas las obras. Nos dejaron 1.000 obras, 16.000 casas. Y hoy estamos, a pesar de todo eso, gobernando esta provincia con todas sus dificultades, sustituyendo hasta donde podemos al gobierno nacional, junto con los intendentes, 84 intendentes de lo que hoy es Fuerza Patria, y estamos dando esa pelea. Y también tratando de despertar y comentarle y explicarle y discutir con la sociedad que esto no va más, que ya está. Perdón, te interrumpí, Nasa, dale. No. Yo retomaba un poco la pregunta de las propuestas en concreto, ¿no? Porque, digamos, pareciera un poco que durante 2023 Milei planteaba un tema de agenda y el peronismo corría por la negativa, ¿no? Digamos, bueno, no sé, reforma laboral, no. Pero la realidad es que la cantidad de monotributistas están creciendo de los últimos 10 años de una manera significativa. Reforma previsional, no, pero la realidad es que los jubilados ganan poco. Aumento de tarifas, violento, no, pero la realidad es que lo que pagábamos antes tampoco se podía pagar porque era muy barato. Control de precios, no, pero también es cierto que no se pueden disparar los precios. Lo mismo con las importaciones. Entran las importaciones y hay que cuidar la producción nacional, pero lo cierto es que lo que pagamos acá es muy caro. Entonces, digo, ¿cuál es entonces concretamente, o con la relación con los empresarios, digamos? Salió la UIA ahora a marcar un poco la cancha diciendo, ojo que la actividad económica viene para abajo, hay que controlar las tasas de interés, pero es la primera en haber defendido en primera instancia al gobierno nacional. ¿Qué hacer con esas cuestiones que son concretas, digamos? Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. No, lo que dice el peronismo, te diría, son las prioridades, los objetivos. Puedo empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después, crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario. Después, las medidas en concreto con respecto a cuestiones tan graves como una deuda impagable que nos deja Macri, que no se soluciona durante el gobierno de Alberto, que ahora potencia Milei, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional como gendarme de la política económica para darte el refinanciamiento del próximo vencimiento. Son cuestiones muy profundas. Si vos me decís, ¿qué vamos a discutir ahora, en este momento, en el 25, de cara a Milei y de cara a esta elección de septiembre y de octubre? Lo que hay que hacer es ponerle un freno a estas políticas, dejar en claro que esto no, y obviamente marcar cuáles son las prioridades. Yo le puedo decir si vos me preguntás cuál es el mix o la combinación entre proteger industrias y permitir importaciones,
¿no? Sí. Sí. Porque determinados insumos que no se producen acá tienen que venir importados, pero de determinadas cosas que se pueden producir. La misma discusión que se puede dar con el litio. Tenemos litio, pero tenemos que hacer las baterías. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mandamos el litio y vuelve como batería? ¿O tenemos una fábrica de baterías de litio? O sea, fábrica es privada o pública. Bueno, generar valor agregado, generar laburo, generar buenas condiciones de trabajo. Tenemos una ventaja con respecto a lo que pasó en otras oportunidades a nivel mundial. Trump está en esa. Europa está en esa. Está defendiendo porque hace poquito tiempo, si yo decía como economista, hay que aplicar aranceles para que no entren productos importados que nos destruyen el tejido industrial. ¿Qué me iba a decir un Milei? ¿O qué me iba a decir Comunista. un liberal? Me decía, vos estás totalmente loco porque son industrias infantes, ineficientes, son artificiales, hay que destruirlas. Hoy el mundo está viendo cada país y cada región y cada zona cómo defiende lo propio. Cómo defiende el trabajo nacional. Trump, no yo. Trump. Sí, de hecho ayer salió un artículo que lo comparaba a Trump con Perón de una manera crítica de un periodista medio conservador. Ahora, vos hablas de trabajo registrado. La situación del laburo está muy cambiada. ¿Qué abordaje hay que hacer con los trabajadores de aplicaciones, digamos? Porque eso, yo me acuerdo que más al final de la campaña medio que agarró 2 o 3 Rappi, se sentó y dijo, yo estoy con los Rappi, pero hay una cantidad de gente que no solamente son los Rappi, sino que aplicaciones y todo, que no están dentro de esa formalidad laboral que vos decís. No, por supuesto. Esta es una discusión que se está dando en todo el planeta por nuevas formas de trabajo. Ese es un cambio muy fuerte en ¿Cómo lo contenés a eso? en la forma de comercialización. Y bueno, ¿cómo lo contenés a eso? Y generando una estructura regulatoria que no impida esa forma de trabajo, pero que tampoco deje a los pibes y pibas que si los agarra un auto... Sí. Cuando están repartiendo, nadie se haga cargo de nada. Sí. O que no se hagan cargo del vínculo laboral. Yo creo que, de nuevo, por eso, me parece que es difícil dar una definición. ¿Hay que adaptar la normativa a las nuevas formas de trabajo? Sin duda. Sin duda. ¿Hay que hacerlo privando a todo el mundo de derechos y dejando a cada uno a la buena de Dios? Sin duda que no. ¿Cuál es ese punto? ¿Y cuál es esa propuesta concreta? Y bueno, mantener el objetivo de que haya laburo, pero que ese laburo no sea precario, que ese laburo no sea desprotegido y que ese laburo permita llenar el plato de comida, porque si no, no es laburo. O son 6 laburos, está pasando ahora, con un laburo no alcanza. Y fíjense qué discusión estamos dando hoy con Milei. No la nueva forma de trabajo. Milei dice que la gente llega a fin de mes. Tenemos un gobierno que niega la realidad de lo que está produciendo con una idea de regular todo y liquidar la participación, no del Estado, porque él llama Estado a lo que es la sociedad, dándose algunas normas y algunas reglas para funcionar. Entonces él vale todo. Y la ley, bueno, lo dijo, ¿no? Está a favor de los monopolios, la ley del más fuerte. Bueno, eso no funciona en ningún lugar del planeta, ¿eh? Digo, en Estados Unidos se están viendo, en Estados Unidos, cómo regulan a las plataformas, cómo regulan a las grandes empresas tecnológicas que hoy son dueñas de buena parte de la comunicación. Bueno, se está discutiendo, porque hay novedades, se están discutiendo. Queremos participar de esa discusión, pero con determinados objetivos que no pueden ser siempre a favor de los poderosos, siempre a favor de los más grandes, siempre a favor de los extranjeros, siempre a favor de la timba. Hay que proteger y defender. Ahora, si estamos dispuestos a rediscutir todo, si vos querés el programa para el 27, y creo que es un tema en el que tenemos que, de manera organizada y flexible, y con discusiones, ir llevando adelante. Pero hoy tenemos un objetivo más claro y más sencillo. Más claro y más sencillo. Defender cada municipio, defender a la provincia de Buenos Aires, oponerse a lo que está haciendo Milei y decirle clarito, hasta acá llegaste. No se puede así, no se puede más. No se puede más, no es contra los discapacitados, contra los jubilados, contra los laburantes. No puede ser. Milei tiene el mantra de que para él lo principal es mantener el equilibrio fiscal. Si el peronismo vuelve al poder, ¿va a sostener el equilibrio fiscal, este equilibrio fiscal? ¿O hay que modificarlo, hay que aumentar el gasto? Mira, hoy hay un equilibrio fiscal bastante trucho, por decirlo menos. Es un equilibrio fiscal de un gobierno que paró toda la obra, no le paga a los jubilados. A la provincia de Buenos Aires le debe 12 billones de pesos, 12 millones de millones de leyes vigentes
que estamos reclamando en la Corte Suprema, a las provincias, no solo a la de Buenos Aires. A nosotros nos debe el Fondo de Seguridad, el Fondo de los Jubilados, de la Caja Jubilatoria, nos debe el Fondo de Incentivo Docente. Todo esto lo estamos reclamando ante la Corte Suprema. Y bueno, y generar un superávit no pagando y además decidiendo qué no pagás y qué sí, y la verdad que es bastante una discusión bastante falaz, ¿no? Bastante falaz. Y además, como decía recién, con lo único que le interesa a Milei, de lo único que habla prácticamente, del esquema ni siquiera macroeconómico, financiero. Es un gobierno que se limita a una cuestión financiera, con un tipo que es el Messi de las finanzas, decían, que es un tipo de mesa de dinero que bueno, que trabaja con los bonistas, que trabaja Caputo. con los especuladores, claro, Toto Caputo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Mantener el dólar en determinado lugar, la tasa de interés en determinado lugar, y después los salarios muy bajos, las jubilaciones muy bajas. Eso no es una política económica. Eso no es una política económica. O sea, este equilibrio entonces, fiscal es trucho. agrego algo. Los gastos en recursos que hoy son del Tesoro, porque transfirieron todos los títulos del Banco Central al Tesoro, y que hoy lo cuentan a medias, ¿no? Porque parte de los intereses más técnicos se capitalizan, entonces ellos no los cuentan, pero están haciendo un gasto enorme, formidable, de recursos en sostener este esquema cambiario, este esquema financiero, que no solo es artificial, sino que además es insostenible. Es insostenible. Entonces, cuando vos ves los intereses de deuda en pesos, en dólares, las cosas que arreglan para conseguir, por ejemplo, los dólares que necesitan, pagar cualquier tasa de interés, vos decís, ¿cuál sería el equilibrio fiscal? Pagarle cualquier cosa a la timba, pero nada a los jubilados. Entonces, yo creo que tenés que tener una seriedad en la cuestión fiscal. No estoy diciendo que gastar cualquier cosa, una seriedad en la cuestión fiscal. Por eso vuelvo a 2015, por ejemplo, donde teníamos determinados niveles de inflación, determinados niveles de actividad, determinados niveles de importaciones, determinados niveles, es decir, Tenías déficit fiscal. Sí, pero no como el que dicen, y además no como el que dicen, y al mismo tiempo, quiero decir, en ese momento, yo creo que el principal problema, también un tema que está hoy mezclado con cuestiones políticas, con campaña electoral, un tema que era el famoso tema del déficit comercial energético, la balanza comercial energética. Lo que le pasó a la Argentina, y no me quiero extender porque parece que me estoy yendo, pero quiero decirlo sobre lo que ocurría en ese momento. Argentina en 2006 tenía 6.000 millones de dólares de superávit comercial energético, es decir, tenía un excedente energético. Y en 2011 pasó a tener 6.000 millones negativos. 6.000 millones negativos. ¿Eso por qué ocurrió? Por la privatización de YPF que venía de los 90. YPF dejó de explorar, dejó de producir acá y quería importar todo. Entonces, digo, buena parte del déficit fiscal de aquel momento, los llamados subsidios, y además de la falta de dólares, tenían que ver con la cuestión energética. Faltaban dólares porque tenían que ver con la cuestión energética. Faltaban dólares porque había que importar energía, importar gasoil, importar gas, y la nacionalización de YPF. importar un montón de cosas que antes producíamos en la Argentina pagando en dólares. Entonces teníamos también un buraco, un vertedero de dólares que tenía que ver simplemente con que el país funcionara y tuviera la energía disponible. Y también lo que llamábamos subsidios, o se llamó subsidios, era simplemente que había que importar petróleo que se producía acá a $100 el barril, y después si lo vendías a $100 el barril internamente, fundías toda la industria y los hogares. Ya estamos cerrando por el tiempo nada más. Te quiero hacer 2 preguntas más cortas. Pará, digo lo último. Este problema que era estructural y un lío ocasionado por privatizadores como Milei, que privatizaron YPF, se la dieron a Repsol, es un desastre en la Argentina, se solucionó con una de las medidas estructurales más importantes de la historia reciente, que es la recuperación de YPF por Cristina. Bueno, se solucionó. ¿Qué quiere decir? Que había un plan de que se acabara esa fuga de divisas innecesaria y esa fuente de recursos también presupuestarios innecesarios porque no había energía. Y ahora estamos con superávit energético. Obviamente, después viene para qué vas a usar ese superávit energético. Si vos producís petróleo y lo vendés afuera y lo regalás sin que quede acá nada, bueno, tampoco sirve. Pongamos un punto ahí, por favor, porque van las últimas 2. Hay mucha gente que deposita mucha esperanza en que vos seas candidato en 2027 a presidente.
¿Se puede decir que estás trabajando en un proyecto presidencial? Mira, no. No en este sentido, no ahora. Yo lo que he dicho, no, porque después empiezan, cuando seas presidente, si sos candidato, yo no es que no escuche esto, lo único que yo digo es que hoy estoy trabajando. Hoy hicimos un intento muy fuerte que salió bien de conseguir una sola boleta en provincia de Buenos Aires y vamos camino a que lo de septiembre se reproduzca en octubre. Yo sé, porque lo escuché, que algunos piensan que yo tengo que ser candidato en el 27, otros que no. No vamos a discutir eso hoy, no lo estamos discutiendo. Me parece que hoy lo que tenemos es un hito y una meta mucho más sencilla, tal vez más módica, y que yo hoy no soy candidato a nada. No soy candidato a nada, soy gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos, que es un montón. Ahora digo, tengo una responsabilidad que es gobernar una provincia con mi ley. Gobernar en conjunto. No te va a contestar, con ministro, no te va a contestar, Armando. No, pero escuchame, no, está bien, yo entiendo. No, hay cosas que se dicen cuando se tienen que decir. No, pero porque es también, de alguna manera, no solo prematuro, sino que creo que es traer una discusión o digamos, una problemática que es mucho más compleja que si yo soy o no soy. Bien. Porque el problema es la fuerza política, perdón, lo digo así. Sí. El problema es que, y ya lo vimos en el gobierno de Alberto, el problema no es solo tener un candidato, incluso un candidato que pueda ganar, sino cómo articulamos los acuerdos y el funcionamiento para una fuerza política que pueda gobernar el país sin que pasen cosas que ya pasaron. Y yo lo veo como una problemática y no quiero volver sobre eso porque hoy estamos con algo que es positivo y que es muy bueno. Tenemos una boleta de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires que según dicen, según muestran, es un instrumento que puede incluso lograr que Milei no se lleve un triunfo en la provincia como el que esperaba. Prepárate que ahora viene lo peor. El juego de la democracia. Mejor y peor presidente del 83 para acá, para cerrar. Del 83 para acá. Mejor y peor mejor y presidente. peor. Cristina y Néstor, mejores. ¿Quién de los dos? Bueno, qué sé yo. Uno tenés que elegir. Es un solo gobierno. Para vos es un solo gobierno. Sí, sí, por supuesto. Bien. Es un solo gobierno. Ok. No, porque también tratan de dividir a Néstor de Cristina. Bueno, es la continuidad de un gobierno, lo dijo Néstor, además, así que por mí ya está claro. Néstor y Cristina. Néstor y Cristina. Lo conozco más, pero claro. Lo conozco más y participé, pero Eras es un solo gobierno, son 12 años. De la Baña, fue 12 años. Crítico, o sea que... Sí, pero se fue la Baña. Y no era la Baña, la persona, era la política y determinadas cuestiones, pero hemos discutido y yo siempre discuto lo que pienso y trato de hacerlo puertas adentro también y no me parece que esas sean las discusiones más importantes. Peor gobierno, y hay varios, me parece que el de la Rúa, me sorprendió. El de la Rúa, pero bueno, hoy el de Milei claramente supera todo lo conocido. Pensé que ibas a decir Macri. Yo hubiese apostado que ibas a decir Macri. Macri también, no, hay muchos para elegir. Por eso digo, sí, me estaba olvidando de lo de Macri. Muy mal. Estructuralmente, ¿quién te No, parece? no lo tengo pensado porque no soy de los rankings. En estas cosas me parece que no soy de los rankings. Creo que son preguntas. A ver, puede ser gitera, pero la verdad que es un poco superficial. Permito decirme. Es muy profundo. Es un poco superficial. Macri fue pésimo presidente. Se tiró la sección. Y hoy Milei está rankeando ahí también. Perdón. Sí, bueno. Perdón, pero porque. Está bien. ¿Qué sé yo? No pasa nada. Hay que tener derecho también a. Gracias. Ahí está, mira, Alfredo Zayat ya esperando. Empieza cheque en blanco en instante nada más. Le pedimos disculpas por el retraso. Perdón, hago una fe de ratas. Una fe de ratas, sí. Yo pondría Milei. Macri de la Rúa, sí, puede ser así. Compartiendo el segundo lugar, pero el peor Milei. Sí, el peor Milei, porque Milei le agrega el desastre económico que está generando a las políticas, algo que es la crueldad y la alevosía. Hubo gobiernos que hicieron programas como este se suma una ideología del desprecio, del descarte, diría Francisco, una cultura del descarte que es espantosa, que es inhumana y que va a lo más profundo la discusión. La justicia social es un gobierno que además ataca la industria nacional, la soberanía nacional,
valores muy, muy profundos. Ya está con nosotros Alfredo Zayat, que quiere preguntar también. No es preguntar, no, es saber qué haces, Axel. Yo estuve escuchando todo el reportaje, estuvo excelente. Muchas estuvo gracias. excelente. Además, perdón, Macri no existe más. Claro. Mira, Ahora es Violeta. Pero para mí la frase más importante de Axel, el título. el título, es: a Milei no hay que darle un cheque en blanco. Ya tenés el spot del programa. Muy ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, ¿Lo lo dijiste, dijo. Axel? Bien, No lo puedo bueno, gracias Alfredo, gracias Axel por haber venido. Vamos con el Indio, estuvo Flor Trevino en la operación técnica, Julieta, Juanpi en las cámaras, Julieta Ubalde en la coordinación de producción, Anto Puncino en redes, acá al aire con ustedes, Leandro Renú, Nazarena Lomagno, yo soy Gabriel Suet. Nos reencontramos el sábado que viene como siempre para hacer Como la Ves acá en Futurock. Gracias por estar, chao. Muchas gracias.